Los israelíes están sufriendo mucho. Si escuchas a los militares frente a los políticos, a menudo obtienes dos historias diferentes porque los israelíes han sufrido mucho en la guerra contra Líbano y contra los palestinos. También estarán hasta cierto punto extendidos en Siria. El público en toda Europa se está volviendo más aprensivo. También ves esto en los Estados Unidos porque el genocidio parece ser un paso demasiado lejos. Y los vecinos también. Creo que muchos de ellos calcularían que si odian más a Irán que a Israel, entonces aceptar a Israel como un contrapeso a los iraníes sería visto como aceptable. Pero ahora que el equilibrio de poder se ha desmoronado, ¿hasta qué punto mantendrán su postura pacífica hacia Israel, ahora que Irán se ha alejado un poco más de la región? Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies, y hoy mi invitado es una vez más el Dr. Glenn Diesen, quien es profesor en la Universidad del Sureste de Noruega y editor asociado en la revista Russia in Global Affairs. Hoy queremos discutir dos de sus artículos que escribió y publicó recientemente en Substack, ambos de gran importancia para explicar lo que significan los eventos que se están desarrollando actualmente en Europa y en Asia Occidental. El primero tratará sobre por qué probablemente una gran guerra en Asia Occidental es ahora inevitable debido a la ausencia de un equilibrio de poder. Y luego, en el segundo segmento, hablaremos sobre la ciencia de la propaganda antirrusa. Así que Glenn Diesen, muchas gracias por acompañarme nuevamente. Gracias. Es genial verte de nuevo. Glenn, tu primer artículo discute lo que significa esta nueva situación en el Medio Oriente, en Asia Occidental. Estás señalando que ahora es muy difícil evitar una guerra más grande entre Israel e Irán, y en última instancia eso significa con los Estados Unidos. ¿Podrías decirnos por qué piensas que estamos más cerca de ese punto ahora que incluso cuando ocurrió este intercambio directo de misiles hace un par de meses? Sí, bueno, en primer lugar lo escribí porque estaba un poco frustrado al abrir cualquier periódico. El esquema habitual es siempre que la democracia y la libertad ganaron sobre el autoritarismo, y es el bien contra el mal. Ahora, las cosas serán, ha llegado la paz, habrá estabilidad, así que, muy de fantasía. Así que mi argumento principal es que ha sucedido exactamente lo contrario. Es decir, Siria ha jugado un papel clave muy central en mantener el equilibrio de poder actual. Y con esta interrupción, con la destrucción ahora de Siria, la situación está, en gran medida, patas arriba. Y señalo en primer lugar que la alianza anti-Assad, si crees que se basa en la libertad, sí, claro, entonces la libertad podría haber ganado. Pero este es un grupo muy diverso de personas e intereses que probablemente no podrán mantener ninguna solidaridad después de que Assad se vaya. En segundo lugar, los grupos debilitados, especialmente los palestinos, Hezbollah e Irán, tampoco simplemente se retirarán. Creo que esta situación también se desestabilizará. Como vemos ahora, los israelíes, por supuesto, cuando eliminan a todos estos actores menores o medianos, su objetivo principal, la cabeza del pulpo, siempre es Irán. Entonces, esto se ve como un paso más cerca de vencer a los iraníes. Y luego tendrás paz, es la suposición. Pero mi idea es que los actores clave, los yihadistas que no están unificados, Turquía, América, los israelíes y todos estos diversos patrocinadores árabes, ninguno de ellos, tienen intereses muy competitivos. Y lo que probablemente verás ahora en las semanas y meses por venir es que sin el objetivo común o el enemigo común de Assad en Irán, comenzarán, a volverse un poco unos contra otros debido a estos intereses competitivos. Y ya estás viendo esto, por cierto. Quiero decir, estamos viendo ahora cómo Turquía está luchando abiertamente contra los kurdos apoyados por Estados Unidos, ¿verdad?
que están en el noreste de Siria. Y esto pone a Estados Unidos en un dilema, porque ambos son básicamente sus aliados. Y hemos visto esto una y otra vez, ¿verdad? Cómo la salida de un actor realmente cambia toda la dinámica en el sistema. Y la pregunta básicamente es si se establece un nuevo equilibrio que sea firme y que se mantenga, o si esto ahora anima a uno de los actores a ir mucho más allá. Y ya hemos visto a Israel aprovechándose. Y por cierto, solo como una nota al margen, nuestros medios occidentales lo están encubriendo, llamándolo un vacío. Correcto. Esto no es un ataque. Esto es un vacío. Correcto. Eso se está llenando porque sabemos por la física que eso es lo que sucede cuando tienes un vacío y entra aire, lo llena de nuevo. Así que es algo natural que suceda. No es una invasión, no es un ataque ilegal, es llenar el vacío. Encuentro eso nuevamente fascinante. Pero ¿crees que las fuerzas ahora, especialmente de Israel y Turquía, realmente terminarán en conflictos directos con los kurdos? O bueno, porque Irán todavía está un país más allá, ¿verdad? Además, en los medios seguimos escuchando ahora que Israel podría atacar directamente a Irán, porque Siria está fuera del juego. Siguen olvidando que todavía está Irak. Irán está ahí. ¿Puedes hablar sobre eso? Bueno, primero, permíteme decir que estoy de acuerdo en que los turcos obviamente creo que ya están chocando un poco con los estadounidenses. Así que tienen grupos proxy, estadounidenses y turcos ya luchando. Pero nuevamente incluso los grupos proxy estadounidenses dentro de Siria han estado luchando entre sí. Entonces ya sabes, tienes grupos entrenados por la CIA y el Pentágono y también están comportándose en un choque. Una parte clave de esto es que los propios yihadistas no son un grupo unificado. Quiero decir, sí, tienen algunos orígenes comunes, como Al-Qaeda, ISIS y HTS, siendo una rama, pero HTS se considera una facción, no están representando a toda la región. Además, ni siquiera son muchos de ellos. Tienen muchos uzbekos, uigures y muchos que no hablan árabe. Algunos de ellos podrían estar obteniendo residencia o ciudadanía, por supuesto, debido a su contribución a la lucha. Pero esto difícilmente es la oposición siria que se ha vendido al público. Y por supuesto, estos yihadistas no pueden simplemente entrar este grupo yihadista fracturado y superar a la Siria secular, que ha sido la más secular de la región, sin problemas mayores. Y por supuesto, creo que Turquía cree que puede controlar a HTS y a los grupos que han estado respaldando en Idlib. Pero ahora que Assad se ha ido y están en Siria, no creo que puedan domar a este animal que han desatado. Entonces, también puedes ver que se avecina cierta tensión futura entre ellos y también dentro de Turquía. Nuevamente, los turcos verían a HTS como un aliado todavía para destruir a los kurdos, por ejemplo. Pero los estadounidenses necesitan a los kurdos porque con los kurdos, los estadounidenses pueden mantener muchos de los recursos naturales, el petróleo, en el noreste de Siria. Y mantener el petróleo es importante para que Estados Unidos tenga una influencia continua. Así que ves una tensión más amplia que se acumularía. Y esta idea de que Estados Unidos puede controlar a HTS y civilizarlos, por así decirlo, también creo que es muy errónea. Ten en cuenta que los estadounidenses todavía tienen una recompensa de $10 millones por la cabeza de Jolani. Y la UE también está tratando de blanquear esto. Mientras que Assad era un régimen, estos nuevos decapitadores en Siria aparentemente son un gobierno y autoridades, y deben ser tratados como muy legítimos. Así que vemos que se está lanzando mucha legitimidad, y creo que no va a durar en gran medida. Y creo que ya podemos ver la posibilidad de que se extienda. Creo que Jordania es bastante vulnerable ahora. Y también creo que sin Siria realmente no hay Palestina. Se debilitan severamente, dado que esto es parte de un punto clave, resistencia, y también le da a Israel ejercer presión para aplastar a Hezbollah. Put further pressure on crushing Hezbollah. So I think there's a lot of
Entonces creo que hay muchos nuevos conflictos congelados o incluso pequeñas guerras calientes que se intensificarán dramáticamente con el tiempo, ahora que Siria ha sido destruida. Es interesante lo que mencionaste sobre los bombardeos de Israel también, porque si realmente creemos que Siria ha sido liberada, mira esta campaña de bombardeo muy violenta y extrema de Israel, destruyendo todo lo que hay en Siria, toda la infraestructura militar y otra infraestructura, esencialmente haciendo un gran desastre de todo el país. Esto realmente no coincide con la narrativa de que ha llegado la paz y ahora será estable. De hecho, se ve que esto se toma como una oportunidad para destruir completamente el país. Y obviamente significa que la evaluación de Israel sobre las personas que ahora están tomando el poder, o los grupos, es que eventualmente usarán estas armas contra ellos, ¿verdad? Por lo tanto, necesitan deshacerse de las armas. Está absolutamente claro que Israel no piensa que esto sea militarmente un nuevo aliado para ellos. De lo contrario, no destruirían las armas, ¿verdad? No destruirían algo que saben que pueden usar ellos mismos, o que se usará a su favor, ¿verdad? Así que esto no es necesariamente algo que ayude a Israel. Quiero decir, solo a erradicar la capacidad militar de lo que viene después. Pero dos preguntas. ¿Crees que no es probable que los turcos estén ahora tratando de hacer un trato con los estadounidenses, diciéndoles, miren, pueden tener todos los campos petroleros, pero expulsen a los kurdos, y nosotros entramos, tomamos el control y los combatimos para que no puedan apoyar al PKK? Quiero decir, para que básicamente el PKK se debilite terminalmente, pero ustedes pueden quedarse con los campos petroleros para que puedan eliminar, desde la perspectiva turca, a un actor más. Y la segunda pregunta, hay una historia en Asia Occidental de que Estados Unidos e Israel hacen algo horrible, con alegría y felicidad, como destruir Irak, como invadirlo. Es como, oh, esto es lo mejor de todo, ya sabes, 7 naciones en 5 años y cosas así. Erradícalos. Pero al hacerlo, en realidad estás creando tu propio próximo gran enemigo, que en el caso de Irak fue por supuesto Irán, porque eliminaste al rival estratégico de Irán, lo que solo creó al Irán de hoy, muy fuerte, muy estable, muy consolidado y con capacidad militar, que ahora es la principal amenaza y cabeza del pulpo, ¿verdad? No es probable que lo que actualmente se está creando al darle a Turquía las riendas sobre Siria se convierta, en un par de años, en el próximo gran competidor real con Israel. Sí, bueno, sobre el primer tema, creo que es bastante razonable suponer que los principales actores están tratando de llegar a algún tipo de acuerdo, por lo que estás viendo a los estadounidenses tratando de trabajar con, sí, los yihadistas, los estadounidenses y los turcos ciertamente también estarán hablando juntos. No estoy seguro de si esto será posible. Un intercambio en el que los kurdos puedan ser destruidos, pero los estadounidenses puedan mantener los campos petroleros, porque los estadounidenses necesitarán algunos representantes que los representen en la región. De lo contrario, simplemente se convierten en una potencia colonial directa. Así que creo que será difícil. Pero por otro lado, creo que Estados Unidos también debe reconocer que podría estar en una posición debilitada porque el HTS no aceptará a los kurdos y su autonomía, especialmente en la medida en que están controlando recursos vitales. Y los turcos pensarían de la misma manera porque nuevamente una de las razones por las que Siria colapsó tan rápido fue que esta ha sido una guerra muy larga. Los estadounidenses señalaron esto en varias ocasiones, que controlarán los recursos como una fuente de influencia, mientras bloquean todo lo demás en Siria para asegurarse de que termine en extrema pobreza, de modo que esencialmente Assad solo pueda gobernar sobre escombros. Este fue el argumento principal. Ahora, debido a esto, por supuesto, el país se debilitó. El ejército se desmoronaría una vez que surgieran mejores ofertas. Pero también plantea la pregunta, ¿hasta qué punto pueden Turquía y los yihadistas aceptar que Estados Unidos tenga esta influencia predominante ahora?
Creo que sería difícil llegar a un acuerdo. Creo que no es imposible, pero también tienen otros intereses en competencia. Creo que va a ser difícil. Nuevamente, no puedo descartarlo. En este momento, precisamente porque todas las piezas principales han sido lanzadas al aire, no sabes exactamente dónde van a caer las cosas. Quieres ser un poco cuidadoso al hacer predicciones muy ciertas, pero soy crítico al respecto. Y en términos de las consecuencias imprevistas, obviamente destruir Irak empoderó a Irán, lo que muestra un poco la lógica defectuosa que a menudo tienen en los Estados Unidos. Porque, bueno, te refieres a la declaración del general Wesley Clark. Fue después de los ataques del 11 de septiembre. Nuevamente, el general estadounidense reconoce que recibió un memo, dijo, en términos de cuáles eran los planes de guerra de América, cómo podían aprovechar la guerra contra el terrorismo, y señaló que primero íbamos a tomar Irak, pero luego también Siria. First take Iraq, but then also Syria. We're going to take Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and of course finally. Vamos a tomar Líbano, Libia, Somalia, Sudán y por supuesto finalmente Irán. Pero una vez que derrotes a los iraquíes, fortalecerás a los iraníes, así que no importa en qué orden elimines a estos países. Pero obviamente una vez que hayas eliminado a Siria, es más fácil destruir Líbano. Y así hay algo de lógica, pero también algo de lógica defectuosa ahí, creo. En este caso, creo que Turquía obviamente se vería muy fortalecida. Nuevamente, soy un poco crítico con respecto a la medida en que pueden controlar a HTS, pero son una gran potencia. Y la restricción a su influencia fue severamente debilitada. Entonces comenzarán a tener una mayor influencia. Y uno de los temas clave para los Estados Unidos es que los turcos han sido muy insistentes en ajustarse a un orden mundial multipolar. Quieren tener una política exterior más independiente. Así que, aunque son miembros de la OTAN, no se alinean obedientemente como el resto de los europeos. Por lo tanto, se puede esperar que una Turquía fortalecida se vuelva aún más, a falta de una mejor palabra, support I receiver. So I think there could be some concerns there. But as you mentioned before as well, when the Turks invade from the north. Pero como mencionaste antes también, cuando los turcos invaden desde el norte, los israelíes invaden desde el sur para llenar el vacío, como dicen. ¿Hasta qué punto llegarían a un enfrentamiento directo? Es difícil de decir. Nuevamente, hasta ahora HTS no ha estado realmente dispuesto a criticar mucho a Israel, incluso cuando Israel está bombardeando su país ahora, que ellos pretenden gobernar. Y los turcos creo han sido un poco más fuertes en su lenguaje contra Israel. Pero de nuevo, ¿qué es teatro y qué no lo es? Así que creo que en este momento hay mucha gente que está tratando de un nuevo acuerdo aquí, pero veo esto como poco probable y esperaría más guerras por venir. Unlikely, and I would expect more wars to come. Maybe last question on this segment. Tal vez la última pregunta en este segmento. ¿Qué piensas? ¿O ves alguna forma de estrategia en lo que respecta a Israel aquí? Porque hasta ahora, la estrategia, en mi opinión, ha sido devastar a todos los países a su alrededor, ¿verdad? Asegurarse de que cualquiera que no esté completamente alineado con Israel y la política exterior de Estados Unidos básicamente se desintegre, se vea forzado a sus propias guerras civiles y se mantenga increíblemente inestable. Una y otra vez, la forma en que se ha incendiado el Medio Oriente para fortalecer la posición de Israel se repite. Pero eso no es una estrategia a largo plazo. Eso ahora está ayudando a Israel a expandirse y tal vez seguir esta idea de un Israel mayor, y así sucesivamente. Pero no te crea, amigos, ¿verdad? But it doesn't create you friends, right? It only Solo atomiza a tus enemigos o adversarios. Para ser una nación estable, adecuada, bien funcionando, a largo plazo y próspera, realmente necesitas integrarte en la región, ¿verdad? Y necesitas tener amigos a tu alrededor. Y no veo eso. Solo veo que un par de países no son enemigos directos. ¿Crees que esta estrategia de Israel va a cambiar en el futuro? Porque todavía me parece que no hay un plan para realmente consolidar y hacer amigos a su alrededor.
Incluso Jordania no está realmente en la lista de amigos. Solo está en la lista de países que Israel no destruir explícitamente. Israel doesn't explicitly want to destroy it. Yeah, well, of course, Israel hasn't been the only Sí, bueno, por supuesto, Israel no ha sido el único en usar yihadistas. Los estadounidenses, la OTAN y Turquía también suelen usar yihadistas como una forma de desatar el caos dentro de estados adversarios. La suposición es que una vez que derrocas al gobierno, puedes devolver la estabilidad. Esta era la idea en los años 80. Y en Libia, esto es lo que estamos haciendo ahora en Siria también. Pero obviamente, llevar un estado yihadista al poder en Siria podría no ser lo mejor para Israel. En este momento parecen estar celebrando ya que han roto la resistencia, porque sin Siria, Irán está debilitado en la región. Hezbollah y los palestinos pueden ser quebrados más fácilmente, así que en este momento lo ven como una victoria. Pero hay otros problemas ocurriendo. Tienden a definir cada destrucción y debilitamiento de adversarios como si efectivamente tus oponentes estuvieran debilitados y hubiera más caos, pensando que esto está en su interés. Pero creo que están creando muchos problemas para sí mismos. Siria no será un vecino estable. Por supuesto, podría legitimar el uso de más fuerza militar, porque ahora no están liberando Siria. Ahora van a luchar contra el terrorismo allí. Así que tienes razones para ocupar más territorio, tienes razones para usar tu fuerza militar. Pero en general creo que se han vuelto muy ideológicos en Israel porque todo parece ser tratado como una victoria, pero los israelíes están sufriendo mucho. Si escuchas a los militares versus los políticos, a menudo obtienes dos historias diferentes porque los israelíes han sufrido mucho en la guerra contra el Líbano y contra los palestinos. También estarán hasta cierto punto extendidos en Siria. Y como dijiste, incluso para sus amigos ahora, se está volviendo muy difícil ser un aliado de Israel. Incluso los europeos ahora, al menos el público, aunque los gobiernos todavía son muy solidarios, se están volviendo más aprensivos. También ves esto en los Estados Unidos, porque el genocidio parece ser un paso demasiado lejos. Y los vecinos también. Creo que muchos de ellos calcularían que mientras odien más a Irán que a Israel, entonces aceptar a Israel como un equilibrio frente a los iraníes sería visto como aceptable. Accepting Israel as a balance to the Iranians would be seen as acceptable, but now that the balance of power has been unraveled. Pero ahora que el equilibrio de poder se ha desmoronado, ¿hasta qué punto mantendrán su postura pacífica hacia Israel ahora que Irán se ha alejado un poco más de la región? Así que se puede ver más hostilidad en el futuro, no solo de Turquía, sino probablemente también de Egipto. Y mencionaste a Jordania, creo que esto es importante también. Ten en cuenta que la mitad de la población allí es de ascendencia palestina y tienen una posición muy extraña hacia Israel, porque por un lado el gobierno está trabajando con Israel y Estados Unidos. Han estado ayudando a desestabilizar Siria durante la última década o más. Han pasado 14 años ya. Pero el público está bastante consternado por lo que está sucediendo con los palestinos. Así que toda la situación en Jordania podría desmoronarse, y si sucede, podría suceder bastante rápido. Pero queda por ver. Y esto también será un gran disruptor. Esta es la frontera más larga de Israel con un país vecino. Y sí, la misma dinámica que en Turquía. Los turcos, obviamente, han estado ayudando a Israel hasta cierto punto al ayudarlos a eliminar a los sirios. Erdogan habla mucho sobre los palestinos, pero al final del día no hacen mucho. Así que puede haber una creciente tensión entre el público, por ejemplo en Turquía, que es muy secular, y lo que el gobierno turco está haciendo en Siria. Así que hay muchas cosas que pueden salir muy mal muy rápido. Y para Israel, creo que los adversarios pueden hacerlos más desesperados a medida que se debilitan, pero también sus amigos se están volviendo más desesperados. Más aprensivos sobre apoyarlos.
Y dentro de Israel hay crecientes tensiones internas. Tienes un ejército israelí exhausto y todo está apostando por la idea de que, sabes, si pueden llegar a la próxima guerra y derrotar a Irán, por ejemplo, entonces todo estará bien. Solo necesitamos involucrar a los estadounidenses. Pero luego, por supuesto, tienes a los chinos y a los rusos que no querrían ver caer a Irán. Así que esto se está descontrolando un poco rápidamente. Así que creo que sí, el método para medir el éxito israelí no creo que sea necesariamente solo romper a tus adversarios y crear un poco de caos. Creo que deberían usar una metodología diferente. Y perdón, dije que era la última, pero esta es la última pregunta. Mencionaste a Rusia y China. ¿Crees que si el análisis que esta guerra más grande con Irán es inevitable ahora, Rusia y China se mantendrían al margen, o podrían devolverle el favor a Estados Unidos, por lo que Estados Unidos hizo a Rusia en Ucrania, y básicamente lucharían una guerra de poder junto con Irán, en Irán, contra Estados Unidos o contra sus fuerzas en el Medio Oriente, probablemente principalmente de manera cinética con Rusia? Y así sucesivamente, porque probablemente es poco probable que veamos botas en el suelo en Irán, ¿verdad? Incluso si hubiera un escenario de guerra. Sí, bueno, no creo que una guerra con Irán sea inevitable. Creo que definitivamente es el objetivo final para Israel. Esta es la cabeza de la bestia que ven que tienen que cortar, y necesitan que los estadounidenses lo hagan. Pero ¿hasta qué punto tendrán éxito en iniciar tal guerra? Eso no está claro. Pero sí creo que en el resto de la región hay demasiadas piezas que han sido lanzadas al aire y que no encajarán. Así que creo que definitivamente vendrá una guerra más grande, pero no necesariamente tiene que ser entre Israel e Irán. Pero, por supuesto, es una posibilidad creciente. Sí, por supuesto, los estadounidenses respaldan a Israel en un ataque a Irán. Creo que definitivamente por muchas razones. Uno, los rusos y los chinos querrían que Irán no fuera destruido como las otras largas guerras que hemos tenido en el Medio Oriente. Pero también, más allá de los intereses económicos y políticos, está el impulso de debilitar a los Estados Unidos, de hacer un ajuste de cuentas, por así decirlo. Y creo que probablemente los rusos ya han hecho esto hasta cierto punto, ayudando a Yemen. No tengo ninguna evidencia de esto, pero supongo que han estado buscando alguna manera de hacer un ajuste de cuentas, de imponer algunos costos a los Estados Unidos. Tengan en cuenta que el embajador de Estados Unidos en Israel señaló esto en 2015, que ahora tenemos una oportunidad de desangrar a los rusos y debilitarlos. Esta también fue la lógica en Ucrania en 2022. ¿Por qué sabotearon los estadounidenses el acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia? Bueno, ¿por qué querrías un fin rápido de la guerra? Esta es una oportunidad para desangrar a los rusos. Así que siempre está esta idea de que gradualmente desangras a tus adversarios, que es lo que le pasó a Siria, por cierto. Y así creo que tanto los chinos como los rusos les gustaría devolverle el favor a los Estados Unidos si tuvieran la oportunidad. Pero más allá de la venganza, también creo que hay un interés estratégico en mantenerlos activos. Pero más allá de esto, sí, eso sería Irán. Creo que para Siria, los rusos están buscando reducir sus pérdidas y entregar el lío a los Estados Unidos y sus aliados. Porque lo que veo ahora es que podrían negociar, mantener sus bases, pero no están apostando por ello porque los estadounidenses ejercerán mucha presión para desalojar a los rusos. Y entonces, lo que los rusos están haciendo ahora es enviar todas sus cosas a Libia, y algunas podrían regresar a casa, solo para reducir su exposición. Con el tiempo creo que intentarán negociar para mantener las bases, pero parece poco probable. No puedo imaginar que quieran pelear por eso. Nuevamente, ¿con quién pelearían y cuál sería el propósito al final del día? Así que creo que sí, se avecinan muchos cambios.